Vale, ya estoy grabando y bueno, para ser un poco oficial vamos a hacer una pequeña introducción y dar la bienvenida a todo el mundo. No sé si hay gente, creo que los conozco a todos, pero por si se me queda alguien que esté viéndolo, o para los que vean después cuando subamos la defensa, pues bienvenidos a este acto de defensa de los trabajos finales del experto de videojuegos de la Escuela de Informática. Esta ha sido la sexta edición que hemos hecho y también la edición más accidentada de todas las que hemos tenido, debido a la situación de pandemia que vivimos, ¿no? Pero bueno, aún así pudimos retomar las clases de forma remota, de forma online, y los estudiantes pues han podido trabajar estos meses de forma remota y poder acabar sus juegos. Y bueno, y también aprovecho para informarles a los que no lo sepan que también debido a todo este cambio que ha ocurrido en la forma de dar clases y las previsiones para el año que viene, que tampoco está clara, no hay certeza de cómo van a ser las clases, si vamos a ir a un modelo presencial o semipresencial o totalmente online, pues hemos decidido hacer una pausa en el experto y no ofertarlo para el próximo curso. Hasta ver cómo evoluciona toda esta situación y ver cómo podemos afrontarla más adelante. Y bueno, antes de empezar con las presentaciones, siempre toca un poco de turno de agradecimiento. Quiero agradecer en primer lugar a todos los profes que hemos tenido en todos estos 6 años. La mayoría de ellos han sido o son profesionales de la industria en Canarias, casi todos, la mayoría son fuera del ámbito universitario, ¿no? Que yo creo que eso le ha dado un plus al curso. Y también quiero agradecer a Carlos Mendieta y Carlos Díaz de la SPEC, de la Sociedad de Promoción de Gran Canaria, dependiente del Cabildo, por la ayuda también que han tenido con nosotros y la organización de cursos y talleres a lo largo de todo el curso académico, que han organizado y han traído a muchos profes de primer nivel de la península, y para dar eso, cursos y talleres de temas específicos dentro de la línea de videojuegos, y bueno, y que nos han venido súper bien. Y también quiero agradecer a Gonzalo Díaz Hierro, al profe del Conservatorio de Música de Canarias, y a los alumnos de la asignatura de composición musical, que con Gonzalo hemos venido colaborando desde el principio del experto, desde la primera edición, y gracias a esa ayuda pues ya saben que hemos podido tener las bandas sonoras compuestas por ellos, ¿no? De los juegos, que ha sido una colaboración súper interesante. Entonces este año, pues porque no lo sepa, hemos tenido 9 estudiantes en total, que al final se han agrupado en 3 equipos. Y entonces en esta presentación que tenemos hoy pues nos van a enseñar todo el trabajo que han venido haciendo durante los últimos meses, que ha sido un montón. Y también recordarles que esta presentación pues es en el fondo un acto de defensa oficial de los trabajos finales. Entonces pues ellos ya lo saben, pero yo se los digo a todos, ¿no? La mecánica del acto va a ser, cada equipo va a disponer de entre 15 y 20 minutos para enseñarnos todo el trabajo que han hecho y el resultado del juego, y luego habrá un par de preguntas de los miembros del tribunal que estarán por aquí, que también les agradezco su participación, y así iremos alternando presentación de equipo y preguntas al tribunal hasta que hayan expuesto los tres equipos, ¿vale? Y luego pues gastaremos unos minutos para deliberar la nota y se la comunicaremos y terminaremos el acto, ¿de acuerdo? Esa es un poco la mecánica que venimos haciendo. Entonces, pues nada, yo ya cumplí mi turno y entonces empezaríamos ahora con la primera de las presentaciones, que quedamos entonces que vamos a cambiar ligeramente el orden y vamos a empezar por el equipo de Camino. Entonces cuando quieran ya pueden directamente compartir pantalla y empezar la presentación. Muy bien. Comparto pantalla.
Espérate, no lo pongas todavía, César, Sí, sí, para que todo el mundo, o sea, tú controlas cuánta gente sí. se te está conectando, vale, no sea que no todos sepan manejar. Tienen que ir a pinchar en la pestaña que pone en directo en color rojo a la izquierda y unirse a la transmisión de... Faltarían solo 2 personas. Éramos 23 en llamada, ¿no? Falta una porque tú cuentas como otro. Tú ya cuentas. Vale, O faltaría sea, que solo no te uno. razón. Falta una. Vale, vale. Sí, espera, no sé quién es la persona que falta ahora mismo. Me sale el número de espectadores, pero no quién es. ¿Y cuántos te faltan? Falta uno. Que a lo mejor eres tú o no, que no te cuenta. Son 23 y me cuenta como que hay 21 ahora mismo. Faltaría una persona. Salen abajo, abajo a la izquierda cuando estás viendo la retransmisión, sale quién está viendo, ¿no? Pues... Pero vamos, yo creo que en el peor caso con que esté el moderador. Sí, pues vale. Doy entonces. Sí, ¿alguien no está viendo la pantalla? ¿Qué es BSP? ¿Puede ser? ¿Cómo? Puede que sea BSP, que estoy viendo que es la persona que falta por entrar, si no me equivoco. No lo sé. BSP debajo de Cami. No, BCP me sale a mí. Ah, pues... Yo creo que ya puedes empezar, venga. Comenzaremos a buscar un pequeño tráiler del videojuego. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me llamo César Ruiz y he sido uno de los artistas encargados de este proyecto. A lo largo de la presentación les mostraremos cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de Camino, qué referencias tomamos, qué finalidad tiene el juego y qué dificultades nos encontramos. La presentación se desarrollará basándonos en 4 pilares fundamentales: introducción al proyecto, su preproducción, desarrollo y, para finalizar, algunas conclusiones. Pero antes de comenzar a hablar del videojuego, voy a presentarles a los componentes del equipo de Camino y sus roles principales. Cabe destacar que al tratarse de un equipo pequeño, durante su desarrollo hemos tenido que dedicarnos a más de un rol, adaptándonos de manera polivalente a las distintas fases de su desarrollo. Para comenzar, como programador contamos con Enrique Sánchez. Como artistas gráficos contamos con Pablo Martín y un servidor, César Ruiz. Finalmente contamos también como músicos con Manuel Becerra y Joel Collado. El videojuego nos sitúa en la piel de 2 personas con diversidad funcional, cada uno con su propia historia desarrollada a lo largo de una serie de imágenes y minijuegos, sobre los que profundizaremos más adelante. Estas historias pretenden situar al jugador en la piel de sus protagonistas mediante las herramientas que nos puede proporcionar un videojuego. De este modo pretendemos fomentar una mayor visibilización de sus situaciones mediante la empatía que puede desarrollar el jugador hacia estos. Como punto a recalcar, podemos decir que se trata de un juego gratuito, con fines didácticos y que pretende abarcar un público amplio, en cuanto a edades y perfiles del jugador, todo ello contando con unas mecánicas muy sencillas y de fácil aprendizaje. Tomamos como referente principal de mecánicas al videojuego Dysphoria, el cual, empleando distintos minijuegos, muestra las dificultades del día a día de una mujer transgénero. Como estilo artístico nos basamos originalmente en Broken Age, debido al estilo gráfico de sus personajes, haciéndolos mucho más accesibles para distintas generaciones de jugadores.
Estas son otras referencias que tuvimos. A la izquierda, unos juegos que cuentan con una estética gráfica la cual emplea formas muy simples, pero que a su vez están dotadas de paletas de colores muy estudiadas para expresar distintos sentimientos o emociones. Además, otras redes ajenas al mundo de los videojuegos han servido de mucha ayuda a la hora de desarrollar la historia y las mecánicas del videojuego, como por ejemplo el canal de Desiree Vila, una atleta paralímpica española que muestra cómo desarrolla su día a día, o el canal Special Books by Special Kids, cuya finalidad es normalizar la diversidad de la condición humana a través de distintas historias relacionadas con la neurodiversidad, todas ellas contadas de primera mano por distintas personas. Por último, y para terminar este apartado, no queremos olvidarnos de nuestros familiares, amigos y profesorado, quienes también nos han ayudado y han contribuido durante el proyecto. A continuación, les dejo con mi compañero Pablo, que les mostrará cómo se lleva a cabo el estado de preproducción del juego. Gracias, César. Bien, teniendo en cuenta esto, esbozamos un concepto inicial que, si bien evolucionó a un proyecto más concreto y con más identidad, mantuvimos ideas como el minijuego del laberinto y temas como la superación personal o la ayuda externa para sobrepasar estas circunstancias. A la hora de diseñar los personajes, quisimos conseguir una gran variedad de edades y personalidades para mostrar diversidad en los personajes y que cualquier persona que jugase se pudiese identificar con los protagonistas. Aquí vemos que al principio bocetamos una gran cantidad de personajes diferentes, como el muchacho Hedy, vemos una anciana, vemos una chica adolescente, y al final nos quedamos con el anciano que se ve en el centro, que es Don Brawley, que es un anciano que se está quedando ciego. Un hombre tranquilo y calmado, porque queremos acentuar la empatía y contrastar con el otro personaje principal, que es Cory, que es joven y es más activo. Una vez tuvimos estos bocetos claros, hicimos una prueba de color y después continuamos con los bocetos de la nieta, que también sigue ese mismo modelo de diversidad de diseño y empezó simplemente como un background para la historia de Brawley y al final no, hasta ser una parte vital de su nivel. Cory es una joven atleta que pierde su pierna por un accidente y aquí vemos diferentes modelos que, aunque son diferentes, todas tienen en común que son modernas, enérgicas y jovial, en contraste con Brawley, como decíamos antes. Y abajo a la derecha vemos un estudio de síntesis de piernas ortopédicas, como por ejemplo la básica para caminar, la de deporte profesional, y una más estilizada para ocasiones más elegantes. Una vez tuvimos estos diseños claros, concretamos el diseño de Cory, hicimos unas diferentes pruebas de color y de indumentaria, y nos quedamos con la que se ve en grande a la izquierda. En los personajes secundarios, vemos ahora unos enfermeros que siguen la misma idea también de variedad, que aparecen en el nivel de Brawley. Y después continuamos con los entornos, donde experimentamos con diferentes ambientaciones y descartamos las que fuesen demasiado oníricas, como por ejemplo el desierto o el laberinto de piedra que vemos ahí abajo también. Y nos decidimos quedar con algo que se asemejase ya a un tono cartoon para ir conciliando el estilo visual. Vemos aquí los del estadio, en la siguiente diapositiva vemos el laberinto y algunos bocetos de modelos 3D que podemos usar de decoración. En lo que respecta a los menús, vemos arriba unas vistas isométricas para discernir qué va dentro de cada uno y unas pruebas de color debajo para guiarnos en aspecto y sensación. A continuación, mi compañero Enrique les hablará sobre el diseño de niveles. Gracias, Pablo. Bueno, Camino consiste en dos minijuegos muy diferentes. Y al inicio de todo, le damos al jugador la libertad de elegir por cuál quiere empezar. Los dos minijuegos se basan en mover los personajes a través de un circuito de obstáculos para llegar a la meta. Una vez llegan, el jugador recibirá una recompensa sobre 3, dependiendo de lo bien que haya jugado, siguiendo las convenciones de oro, plata y bronce. El juego de Cory es una carrera donde el jugador deberá apretar el espacio para saltar y así evitar una serie de vallas en su camino. Debido al público objetivo de este videojuego, hemos querido reducir y simplificar la interacción todo lo posible para facilitar su jugabilidad y acceso. Cory tiene un total de 4 vidas para ir de punto A a punto B sin golpearse con las vallas, las cuales hemos posicionado de tal forma que hay una curva de dificultad que vaya en aumento a lo largo del minijuego, suponiendo así un desafío progresivo para el jugador. Hemos ajustado el sistema de recompensas para que el jugador las pueda recibir dependiendo del tiempo con el que llega a la meta. Por ejemplo, si pierde una vida chocándose con una valla, Cory va a perder tiempo y ya no podrá recibir el primer premio. Además, si choca con más de 2 vallas, se tendrá que conformar con el tercer premio. El juego de Braulio también se trata de llegar de punto A a punto B, pero a medida que pasa el tiempo, el personaje va perdiendo su visión hasta quedarse completamente ciego. Este nivel, en vez de estar diseñado para recompensarte por llegar antes a la meta, esta vez el objetivo es la exploración del hospital,
para encontrar a la nieta de Braulio un total de 5 veces y así recibir la máxima puntuación. Hemos diseñado el hospital como un laberinto. La primera sección está bloqueada del resto hasta que Braulio haya hablado con un médico en particular. Tomamos esta decisión con el objetivo de recrear un tutorial de las mecánicas básicas del minijuego al principio. Al acercarte a los médicos en el hospital, estos te quitan la ceguera para darte más tiempo y que puedas seguir explorando por el laberinto. Por otro lado, al acercarte a la nieta, esta te indica el camino correcto hacia la salida del laberinto al correr en esa misma dirección. También comentar que hemos utilizado un patrón de diseño Singleton en la programación de ambos minijuegos para facilitarla, así como objetos y clases modulares que sirven de manera independiente para los dos minijuegos. Y ahora César va a continuar hablando sobre la interfaz y el desarrollo del videojuego. Muchas gracias, Enrique. Bueno, una vez hablado sobre el diseño de niveles, pasemos un poco a la interfaz. La interfaz es un elemento con el que se van a encontrar los jugadores durante toda la partida, ya sea dentro del menú principal, primera toma de contacto con el juego o durante los niveles, mostrando estadísticas, tiempo y otros recursos. En esta ocasión quisimos que el menú hablase de los personajes, es decir, que aportase algo más que simplemente una escena donde tocar botones. Para conseguir este fin hicimos que cada historia tuviese un menú distinto acorde a su personaje, posible edad, aficiones o estilo de vida, y con elementos a desbloquear una vez alcanzada la puntuación máxima en su minijuego, como por ejemplo las medallas de Cory o los dibujos que realizó la nieta para Don Bravo. Ahora hablemos un poco sobre la interfaz de los niveles. Ha seguido un estilo de caricatura muy simple acorde a la estética visual del juego. En el caso de Cory incluimos un cronómetro que muestra el tiempo que tardas en terminar el nivel y unas luces que muestran el número de fallos que puedes tener durante una sesión de juego. Se encuentra localizado en la parte central superior de la pantalla para que el movimiento del ojo del jugador no se desplace en exceso del centro de la pantalla y pueda centrar su atención tanto en Cory como en los obstáculos. Por otro lado, y al tratarse de un juego completamente distinto, en el caso de Braulio mostramos una barra que indica el avance del glaucoma y la pérdida de visión. Junto con este elemento mostramos un contador que indica el número de veces que has encontrado a la nieta, imprescindible si quieres desbloquear todos los elementos del mundo de Braulio. En este caso, el bloque de interfaz se ubica en la parte superior izquierda. Esto se debe a que el jugador, al tratar de buscar el siguiente camino en el laberinto, tiene un campo de visión mucho más amplio y no necesariamente la mirada en el centro de la pantalla. Además, esta interfaz no perjudicaría la visibilidad de los pasillos. Una vez mostrada la interfaz, pasemos a los modelos en 3D. El juego está sustentado por una estética que emplea gráficos 2D y 3D a lo largo de toda la partida. Para ello, hemos empleado el anteriormente denominado estilo cartoon o de caricatura en español para hacer que todo concuerde. Sin embargo, este no ha sido el único recurso que hemos empleado. También podemos destacar el tamaño o ubicación de ciertos objetos en las distintas escenas, como por ejemplo las señalizaciones o los edificios. Basándonos en ilusiones ópticas, dotamos de más vida y variedad el entorno de los niveles sin poner en peligro la optimización de recursos. Todo ello al tratarse de elementos con muy poca carga poligonal. Estos son otros ejemplos de diseño de entorno, pudiendo demostrar que un pequeño detalle tan sutil como un cartel en un corcho de pared puede generar un entorno mucho más creíble. Estos carteles muestran elementos que son fácilmente reconocibles y podemos encontrar en cualquier hospital a día de hoy. A continuación, mi compañero Pablo les hablará un poquitín de cómo se realizaron todas las animaciones. Bien, en la imagen central vemos el proceso que seguimos desde la referencia directa de Cirevila, que la comentamos al principio, hasta después el proceso de limpiar las líneas y poner el diseño de Cory y los colores. Es el proceso que seguimos en todas las animaciones y también usamos, como vemos abajo a la izquierda, cuando está saltando, las exageraciones gestuales para resaltar movimiento y simbolismo, porque por ejemplo el salto de valla adaptado no es tan alto ni tan exagerado, pero queríamos simbolizar eso que Cory está superando esos obstáculos. En el caso de Braulio, cogimos referencias de Mixamo, que es una página que tiene modelos 3D con animaciones, y vídeos reales de gente siga andando, como por ejemplo el canal de YouTube de Tommy Edison Experience. Luego, para las ilustraciones, en el caso de Cory, por ejemplo, trabajamos con la psicología del color a lo largo de la historia. En la primera vemos que usamos tonos azules muy tristes, una luz frontal aburrida. Luego, en la segunda ilustración, cambiamos a una paleta de verde y tonos marrones y una luz directa para simbolizar esa llegada de esperanza a su vida. Y en la última, tonos rojos para dinamismo y energía. Y en un atardecer, porque es una zona diaria que tiene una luz muy agradable.
En cuanto a Braulio, no usamos tanto los diferentes colores, sino un desenfoque que aumenta gradualmente para representar que se está quedando ciego. En la de abajo, por ejemplo, vemos cómo usamos la dirección de la luz, las líneas, la zona del punto de fuga y el movimiento de los personajes secundarios para que te llamen hacia Braulio. Y un desenfoque en movimiento en los coches para que aluden a ese momento de angustia y peligro. Y la de arriba, que vemos que está todo desenfocado, excepto él, la nieta, porque le recuerda que tiene una imagen mental de ella, y el teclado y la zona de la boca del doctor porque desprenden sonido. Para la fotografía, que van en los menús, usamos luces cálidas y bonitas porque son buenos recuerdos de los personajes, en el caso de Braulio también, y unos dibujos de estilo naif porque los ha hecho la nieta para Braulio. En cuanto a los FX, vemos efectos de partículas que funcionan como resorteros visuales para que el jugador sienta que sus movimientos, por ejemplo, el rastro que deja Cory al correr abajo, el efecto de confeti al ganar la carrera, o las estrellas que salen disparadas cuando chocas con una valla, funcionan para que tenga una reacción y el jugador sienta que el juego está dotado de vida. También en la siguiente diapositiva vemos efectos de cámara, como zooms arriba a la izquierda lanzados con la cuenta atrás y un sonido que también tiene dentro del juego. Abajo vayas rompiéndose al chocarte para otro énfasis de los que hablamos al principio. Y a la derecha un zoom progresivo hacia la cara de Cory en la victoria. También usamos otros efectos de cámara, como la vibración de cámara y el parpadeo al toparte con una valla. Y al lado la subida y bajada junto a un zoom suave para cuando Cory salta. En cuanto a Braulio, usamos exactamente lo mismo. Vemos como hay un temblor y un zoom al tropezar con cualquier objeto o con un muro. Y ahora les dejo de nuevo con mi compañero Enrique con respecto a las ideas descartadas y la conclusión final. Pues llegando al final de la presentación, queríamos aprovechar para hacer mención de cómo el minijuego de Braulio ha ido evolucionando de una fase de prototipado con cajas, implementando la programación, y cómo hemos ido poco a poco añadiendo más elementos visuales. Lo mismo para el minijuego de Cory. Empezamos por programar una caja saltando por encima de otras y el juego fue evolucionando hasta lo que es actualmente. Durante este proceso, nuestras ideas preconcebidas del videojuego fueron cambiando y esto se ve reflejado en las decisiones de diseño y arte que tomamos para darle la forma actual y crear el feeling de competición. También me gustaría mencionar algunas ideas que desarrollamos en la fase de conceptualización e incluso llegamos a prototipar, pero se quedaron en el tintero por falta de tiempo. Teníamos pensado incluir 4 minijuegos, pero nos quedamos solo con 2. El primero que descartamos fue uno parecido al famosamente conocido Frogger, donde un personaje, bueno, en este caso un personaje en silla de ruedas, tenía que cruzar un número de calles que habíamos llenado de obstáculos. El objetivo de este minijuego era hablar de los problemas y limitaciones que supone un coche subido a la acera o las barreras arquitectónicas y urbanas para una persona con movilidad reducida. El segundo se trata de un personaje con trastorno de déficit de atención con hiperactividad y sus dificultades para concentrarse. El minijuego, en este caso, consistía en operar un rayo de ciencia ficción que controlaría y apartaría del personaje sus propios pensamientos y distracciones para que éste pudiese terminar sus tareas. Para concluir, me gustaría hablar un poco de lo que hemos aprendido durante el desarrollo de este videojuego. Cabe recordar que este es un juego que hemos realizado durante estos 5 meses. En primer lugar, hacer un juego de este estilo nos ha ayudado a conocer un poco más el mundo de la diversidad funcional. También hemos aprendido a implementar metodologías como Scrum para aumentar nuestra productividad y debido a las circunstancias hemos aprendido a trabajar y a sacar el proyecto totalmente en remoto. En definitiva, hemos aprendido sobre las fases de creación de un videojuego, desde el concepto hasta la publicación en plataformas online y el darlo a conocer. El videojuego Camino pretende funcionar como una fuente de información gamificada, un puente entre aquellas personas a las que les gusta jugar a los videojuegos y las historias y dificultades de nuestros personajes y su camino. Muchas gracias. Pues nada, ahora no sé si empezará la ronda de preguntas. Gracias, chicos, sí. Muy bien, pues ahora... Los aplausillos, ¿no? Ahí Efectos de sonido, hombre. Claro, efectos de sonido. ¡Qué una ola! Bueno, a ver, ¿cómo quiere hacer el tribunal? ¿Quién quiere empezar a hacer alguna pregunta?
Si quieres tú mismo guíanos, Agustín. Vale, pues bueno, Antonio, ya que te tengo aquí al lado, Adjudicado. empieza a comentar, sí. Pues muy bien. La verdad es que me alegra ver un juego cuyo componente principal es la narrativa. Me gustó mucho la temática que han elegido. Está bastante bien llevada a cabo con los dos ejemplos que han añadido. Y destacaría sobre todo la ambientación. La ambientación y la componente de sensación. En el apartado de estética, muchas veces se centra mucho en la parte pero no se hace tanto esfuerzo con el tema de lo que son las sensaciones. Y en este caso, por ejemplo, es interesante porque se le da bastante importancia. Comparando ambos juegos, Cory y Braulio, quizás el de Cory se ha quedado un poco ligero en jugabilidad. No hace falta añadir más elementos, están perfectos. Pero a lo mejor jugando con un poquito más, balanceando un poquito más el diseño del nivel y a lo mejor los tiempos de saltos y demás, se podría haber conseguido un poquito más de una mejor experiencia de juego durante la carrera. Cosas a destacar, me encantan los movimientos, como comentaban, los movimientos del zoom que hacen cuando salta y demás. Y consigo una buena sensación en general. El elemento de que al final salgan los logros desbloqueados está muy interesante. Está genial porque además refuerza bastante eso que quieren contrastar del momento pre y el momento post, de dónde viene a dónde va. Está bastante interesante. Quizás algunos comentarios que algunos son tonterías, pero son cosillas que el ABC típico. Por ejemplo, en selección de personajes, realmente aparece una imagen de la ubicación del hospital o del estadio. Ahí realmente sería más interesante ver a las personas. Si estamos hablando de Cory y estamos hablando de Braulio y decimos selección de personajes, en la imagen poner la cara de cada personaje y así nos ayuda a introducirlos y a conectar con ellos. En la pantalla de victoria, en la de resultado, me quedé con la duda porque vi en uno de los casos, vi varias imágenes y había un interrogante. Y como usuario yo pensé que era un fallo, que era un bug. No pensé que me faltaba desbloquearlos todos. Entonces a lo mejor ahí se podría ver algún elemento, alguna transición, algún efecto, para ayudar a entender que es un logro. Por ejemplo, típico un chime, un sonido y un efecto de luz, 1, 2, 3, y has desbloqueado 3. Entonces ya te queda, vale, me queda uno, volveré a jugar. Un detallito último tontito, en la carrera, si vemos las nubes, son más rápidas que la corredora. Para mejorar el efecto de carrera, lo ideal es que las nubes vayan en sentido contrario, y entonces da más sensación de velocidad de Cory. Y por lo general, enhorabuena, la verdad es que ha sido un juego muy completo, tiene un flujo bastante completo de principio a fin, tiene muy buenas sensaciones de progreso, tiene consigues un buen attachment con los personajes y la verdad es que es una propuesta muy, muy interesante y ha dado gustito jugarlo. Así que enhorabuena, un aplausito. Gracias. Muchas gracias. Todo el tema de consejos y feedback y tal lo agradecemos mucho y nos lo apuntamos. Genial. Muy bien, pues ahora Albi, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Venga, pues tu turno. Vale, a mí me gusta bastante también cómo se ha tratado los temas con el contenido social, adaptando las mecánicas precisamente para las características de cada uno. De hecho, también veía dentro de lo que eran las ideas descartadas, habían ideas muy interesantes que entiendo que por tiempo hayan quedado fuera, pero me parece muy positivo cómo lo estaban enfocando, sobre todo por la posibilidad de que hubiese alguna empresa, hubiese algún encargo que se le pudiera hacer, poniéndonos en el supuesto de que se quisiese
promocionar el juego de alguna forma y tuviesen ahí un poco de músculo para poder seguir ampliando en diversidad. En general me parece que está bastante bien tratado los temas, también con su respeto hacia lo que se está tratando. Y aparte de eso, del arte también me gusta cómo han trabajado los colores, cómo han trabajado también el cuidado un poquito también en las viñetas por mantener cierta iluminación y variedad y demás. Sin embargo, hay un par de matices que sí que me gustaría preguntarles por qué han tomado ciertas decisiones. La primera es por qué se han centrado únicamente en el salto, en el tema de la carrera. Porque me daba la sensación de que sobre papel podía funcionar mejor el hecho de que tuvieses que correr, porque es donde está el esfuerzo básico, el caminar paso a paso. Y la segunda pregunta era que, viendo cómo habían dentro de los bocetos del laberinto, habían descartado un escenario, me pareció de ver como de ciudad. Que por qué tomaron la decisión de ambientar ese minijuego dentro de un hospital, donde supuestamente es un entorno más seguro, cuando tenían, por ejemplo, la viñeta de Braulio cruzando la carretera, que da mayor sensación de peligro y de épica dentro de lo que es el problema que tiene el personaje. Si quieres, ¿le puedo responder a la primera pregunta? Sí, dale. Sí, con respecto a la primera pregunta, tomamos la decisión de usar, o sea, de controlar el personaje cuando salta y no cuando corre, porque, bueno, queríamos limitar los controles para que fuese lo más sencillo posible, para que este juego lo pueda jugar una persona y solamente tenga que apretar el espacio para saltar. Creíamos que si extendíamos los controles para que tuvieses que correr y saltar, quizá esto ya iba a suponer una barrera de fricción entre nuestro público objetivo y bueno, por eso decidimos que fuese lo más sencillo posible el controlarlo, apretar espacio, saltar y que tú no controles tanto la velocidad, sino que esto sea todo automático. Y con respecto a la segunda pregunta, no sé si César y Pablo te pueden decir algo al respecto o también añadir a la primera. Sí, a la primera quería añadir que, aparte de lo que dijo Enrique, por ejemplo, también teníamos, al principio eran varios niveles por personaje. Y Cory, por ejemplo, teníamos un nivel antes del de salto, que era de balanceo, era caminaba solo y tú, con los botones de izquierda o derecha o A a D, ella se iba tambaleando como probando la pierna y tenía que, para que aprendiera a usarla. Y por temas de tiempo tuvimos que dejarlo hasta, sí. O sea, recortarlo también solo hasta la de salto. Y el tema de la ciudad, pues lo mismo, falta de tiempo. Creíamos que Vale. el del Frogger lo podríamos enfocado a Cory o a Braulio, pero nos parecía que el del hospital era como más personal para Braulio y queríamos explorar el tema de la nieta y tal. Y decidimos descartar el otro por eso, por simple que preferimos jugar con el del laberinto. Vale. Sí, entiendo que eso, que la decisión por falta de tiempo, bueno, pues al final condiciona. Sin embargo, creo que si tuviesen ideas de continuar con el proyecto, ampliándolo y demás, quizás valdría la pena darle una vuelta por darle un poco más de emoción todavía más al drama que tiene la historia de Braulio. De todos modos, sin ser eso, en general me funcionan bastante bien y los juegos, tal y como están enfocados, y sobre todo la unión emocional que tienen todos, desde el propio menú principal. O sea, por ese aspecto también le felicito porque estaba bastante guay. O sea, por mi parte no tengo más que decir. Vale. Gracias, Albi. Bueno, y nos queda Luis. Pues no me queda mucho más que decir. Lo primero y lo más importante es felicidades porque es uno de los juegos más completos y creo que con mejor presentación que he visto en todas las ediciones del experto. Obviamente eso siendo un juego sencillo, pero es que eso entiendo que se consigue precisamente enfocándose en un juego sencillo que se pueda ejecutar bien, que no se nos vaya de las manos. Entonces por ahí pues felicidades.
Una de las preguntas que tenía era si había más minijuegos, ya lo contestaron durante la presentación. ¿Cuál de los otros minijuegos se quedaron con las ganas de programar o de añadir? Pregunta. Sí, pues yo creo que quizá el de trastorno de déficit de atención hubiese sido muy interesante. Ese yo creo que es el que más me quedé con ganas yo a nivel personal me quedé con ganas de desarrollar, porque bueno, conozco a personas que tienen el TDAH y no sé, creo que hubiese sido interesante el coger el feedback de ellos y poder implementarlo en el juego. Y sí, diría que ese. No sé ¿Contaron con la ayuda de profesionales que les guiaran en el diseño de los juegos o en qué poner el énfasis en cada uno de los diseños? Sí, contamos con gente de primera mano, personas con glaucoma y con otras deficiencias que nos comentaban más o menos cómo se sentían, qué problemas tenían, además de todas las ayudas que encontramos tanto en las redes sociales como en YouTube, con el caso de Cirevila, con la cual hemos también estado en contacto, hemos hablado de esto alguna vez. Nos ha aplicado un poco el feedback del videojuego. ¿Cómo es que decidieron curar a Braulio durante la partida? Porque pensé yo cuando empecé a jugar que acabaría ciego por no encontrar la salida. Fue un poco como la jugabilidad. Ahí tomamos un poquitín del recurso de que es un videojuego y que trata un poco de ficción. La realidad es mucho más cruda que eso. Por eso, Y como lo va a jugar también un público muy amplio, podría acabar de una manera mucho más triste. Originalmente incluso habíamos pensado en música mucho más triste, pero como esto no es la manera en la que lo queremos enfocar. Claro, sí, en cualquier caso, si me permite, Luis, al jugarlo yo no pensé que terminara curado. Yo pensé, sí es cierto que cada vez que se encontraba con un médico, se reiniciaba la capacidad de visión. Eso me pareció un poco extraño. Pero yo pensé, al final, al terminar la partida, pensé que Braulio seguía él con su problema. Sí, de hecho Braulio al final sigue con su problema, porque es lo que contaban en la escena final, había determinadas partes que estaban desenfocadas para dar a entender que efectivamente esas partes no las ve. Tampoco no sé su recuerdo. Yo creo que realmente, además, me parece ideal que se mantenga así, porque realmente forma parte de su condición de vida y él... A eso voy precisamente. O sea, si lo que pretende el videojuego precisamente es poner énfasis en este tipo de condiciones, el hecho de que Braulio se cure durante el juego... Eso es. Sí, de hecho... Sí, de hecho, como acabó, él busca cómo tratarse para tener el resto de su vida mejor, pero se queda un poco de ciego igualmente. Y de hecho, al principio, como también eran 2 minijuegos, en el primero teníamos pensado que el jugador perdiese, y en la segunda que ya estuviese prácticamente ciego y que con ayuda de la nieta y tal consiguiese llegar al doctor, porque queríamos simbolizar que si te quedas ciego también puedes vivir y adaptarte a ello, y no por eso tienes que estar resignado toda tu vida por eso. Y más o menos intentamos adaptarlo. De hecho, hay todo un catálogo de juegos para ciegos, que Laura, que está aquí como visitante, los conoce, y podría haber sido interesante hacer un videojuego desde el punto de vista de Braulio una vez se queda ciego. Pero bueno, eso ya es para más adelante, si acaso. Que comentaron antes algo sobre como si hubiese sido algo tecnológico añadido al juego. No sé quién de ustedes lo comentó. Utilizamos un singleton. No, cuando salgan de aquí no vuelvan a... Sí, yo mencioné que, bueno, usamos un patrón de diseño singleton. No vuelvan a decirlo eso, ¿vale? Porque es posible que alguien les mire con mala cara diciendo... Vale. Sí, en plan, ha usado un singleton, pues claro, hay que usarlo. Sí, cuando se utiliza singleton siempre hay, o sea, en general suele ser una señal de que igual hay algo que debería revisarse en el desarrollo del software. Bueno, está el mal uso del singleton. Sí. Vale. Lo tenemos en cuenta. Hay que tener cuidado. Pero bueno. ¿Qué dirían que hay un problema técnico que por lo que no... O sea, ¿cuál fue el problema por el que no pudieron tener más juegos? ¿Creen que fue porque el llevar los dos que hicieron
requería mucho tiempo, o se encontraron con algún problema técnico que simplemente les impidió desarrollar un tercero. No, en principio es que nos era complicado conceptualizar el sentimiento, las sensaciones que queríamos en el minijuego, y vimos que si seguíamos con tantos minijuegos, igual los podríamos haber acabado, pero no tan acabados como tal. Sí, exacto, tan fluidos. Hicimos recortar y quedarnos con esos dos para tener algo terminado del todo y poder presentarlo bien y estar contento con esos minijuegos. Supongo que han aprendido que lo de siempre, el 20% final del trabajo, ese pulido, es el 80% del esfuerzo. Sí, totalmente. De hecho fue eso, el coste de oportunidad, el pulir los dos juegos que ya teníamos o el invertir nuestro tiempo en ese tercero y que los otros dos no quedasen tan pulidos. Y bueno, tomamos la primera decisión. Muy bien, pues nada, por mi parte nada más. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Muy bien. Sí, por cierto, si quieren más, en nuestra página de Itch.io tenemos otros enlaces de páginas que nos sirvieron de ayuda, por si tienen interés en seguir informándose de estos temas y tal, y hay unos canales muy, muy interesantes, por eso por lo que decía al principio de la fuente de información y todo esto. Muy bien. Ok, pues gracias equipo Camino. Y vamos entonces con la presentación del segundo equipo.